Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido auditorio de Radio Zacatecas. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde las instalaciones de CISART. Y vamos a hacer hoy una emisión más en vivo a propósito de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la civilización. Estamos también aquí en cabina con Verónica Ruiz. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes, auditorio. Así es, bueno, el día de hoy vamos a comenzar esta transmisión recordando pues que el domingo pasado, 15 de mayo, celebramos el Día del Maestro y bueno, pues a propósito de este día que festejamos a los maestros, en este terreno del psicoanálisis, este campo del psicoanálisis, ¿a quién homenajeamos entonces este día? ¿Quiénes son nuestros maestros? Bueno, pues sí, muy bien. Creo que es importante también reconocer esta parte de tanto de la transmisión, la enseñanza del psicoanálisis, como efectivamente quiénes son esos referentes de saber psicoanalítico fundamentales, inevitables en ese sentido, en el psicoanálisis, y por qué no recordarlos y darles su justo lugar. A mí me parece que tenemos varios maestros. Hay definitivamente muchos, muchos maestros. Bueno, muchos maestros en la medida en que pensamos en grandes psicoanalistas que a su vez transmiten el psicoanálisis. Pero en verdad, a mi parecer, desde mi perspectiva actual, desde el 2022, podríamos reconocer que hay tres grandes maestros en la historia del psicoanálisis. Y para empezar, pues está el inventor del psicoanálisis, lo que se conoce como el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, ¿no? Que también... Que sí, que por cierto, en este mismo mes, el 6 de mayo, también es el mes donde nace Sigmund Freud, ¿no? En 1856. Sí, es un natalicio. Entonces, es Sigmund Freud el inventor del psicoanálisis. Es un médico, psiquiatra, neurólogo, pero realmente con una formación de carácter científico. Él mismo se considera siempre y hace, digamos, toda una postura cientificista en relación a su objetivo, que era transformar, digamos, la psicología de su época, que es una psicología eh, no reconocida científicamente, sino más bien del área de las humanidades, ¿no? Lo que se conocen como Así es. ciencias humanas, que en términos muy estrictos no son ciencias, ¿no? Y el gran objetivo de Sigmund Freud era crear una psicología científica, y el producto de ese deseo es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, podemos decir que Freud es el maestro número uno, el fundador del psicoanálisis, el inventor del psicoanálisis, y junto con eso el gran descubridor Ujú. de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Lo que van a ser los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Pero tres grandes descubrimientos que hizo el primer maestro, el gran maestro, el padre del psicoanálisis, que es la sexualidad infantil, ¿sí? La pulsión de muerte, ¿sí? Uh-huh. Y sin duda también, bueno, el inconsciente, ¿no? Lo que pasa es que él nos enseña a pensarlo simultáneamente, ¿no? Son tres conceptos, pero que hay que pensarlos de manera simultánea: sexualidad, pulsión de muerte e inconsciente,
Entonces, definitivamente él es el número uno, es el padre del psicoanálisis, el campo que hoy se sigue llamando freudiano, ¿no? Hoy la escuela de París, la escuela que crea Lacan, que ese sería como que el segundo maestro, está en París y tiene el nombre siguiente, Escuela de la Causa Freudiana, ¿no? Entonces tenemos el campo freudiano, tenemos la Escuela de la Causa Freudiana, que esa escuela, por cierto, es la sede de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿no? Y entonces, ¿qué es Lacan entonces, no? Si Freud es el padre, es el maestro, definitivamente es el que nos enseña su maestría en la técnica psicoanalítica, que está, como dice el mismo Freud, hecha a la medida de Freud, ¿sí? ¿Qué es entonces? ¿Qué le tocó ser a Lacan? Bueno, para empezar, Lacan hasta hoy yo no conozco a nadie que haya hecho una lectura mejor, un estudio más sofisticado y más profundo de lo que es la obra freudiana. Podemos decir entonces que el mejor alumno de Freud definitivamente es Lacan, ¿no? Que esto ya viene en el siglo XX, ¿no? Realmente podemos concentrarnos en la obra de Lacan a partir de 1950, por ejemplo. Y bueno, funda su escuela en el 64, y él es realmente quien asimila, quien hace un cierto ordenamiento de la inmensa obra freudiana y extrae de ahí ciertos principios fundamentales que se pueden llevar hasta sus últimas consecuencias. Lacan hace un ejercicio así, el mismo Freud lo hace, de Freud contra Freud, pero Lacan aprende del maestro a hacer ese ejercicio y entonces hace un producto que resulta de la dialéctica entre Freud y Freud, o sea, puntos donde pareciera que Freud dejaba de lado cosas que él mismo había dicho o establecido y después destacaba otras. Finalmente Lacan lo que hace es como una sintetización estricta de lo que es el pensamiento freudiano, que es el pensamiento del maestro, y lo lleva a un segundo grado. ¿Sí? Realmente quien podríamos decir que revoluciona el psicoanálisis, o a mí me parece que vuelve a fundar la práctica psicoanalítica, pero sobre los verdaderos cimientos freudianos, que eran difíciles de ordenar, es Jacques Lacan, ¿no? Entonces, él es un refundador de la práctica psicoanalítica, porque lleva al psicoanálisis hasta sus últimas consecuencias, afirmando cosas que ya el mismo maestro Freud venía diciendo, que el psicoanalista es producto de un psicoanálisis. O sea, para ser psicoanalista, para devenir psicoanalista, te tienes que psicoanalizar hasta el final de un análisis, ¿sí? Bueno, dice otras cosas Freud, te tienes que psicoanalizar para empezar, lo tienes que experimentar en primera persona y tienes que estudiar sobre todo los textos psicoanalíticos, o sea, en ese momento los textos freudianos, porque es algo realmente novedoso, es la revolución del siglo XX, el psicoanálisis, ¿no? En el campo del intelectual, es así. Entonces, podemos decir que Freud es un científico que inventa el psicoanálisis, y el psicoanálisis es la máquina necesaria para producir psicoanalistas, ¿sí? Entonces Freud inventa la máquina que produce psicoanalistas.
quien sofistica esa máquina y que a nivel de la praxis de la clínica psicoanalítica es Lacan, ¿no? Formalizando eh, plenamente lo que es el final del análisis. O sea, en Lacan sí existe un final contundente del psicoanálisis, no es interminable, como podía también afirmar Freud, sino es terminable sobre todo, y da las coordenadas para ejercerlo. Y hay un tercer maestro que podríamos decir que es el psicoanalista más trascendente, más importante de la época, que es el fundador, de hecho, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que esta asociación, digamos, que es la multiplicación de la escuela de Lacan en París, alrededor del mundo, ¿no? Nosotros en México tenemos esta sede en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, él es Jacques Alain Miller, ¿no? Es, digamos que el referente más importante de los psicoanalistas vivos a nivel mundial, ¿sí? Incluso psicoanalistas que no son de la Asociación Mundial de Psicoanálisis o simplemente intelectuales o hasta opositores, leen los libros de Miller porque encuentran ahí una transmisión, una maestría en la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Entonces, sin duda, si ustedes buscan psicoanalistas lacanianos, finalmente el referente principal contemporáneo del psicoanálisis se llama Jacques Alain Miller, ¿no? También él es francés también, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue el fundador de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y él a su vez se nombra a sí mismo en su función, fíjate, y pues no se dice maestro como tal, que es un maestro para muchos de nosotros. Él se nombra a sí mismo como el lucidador de Lacan. Él es, entonces, digamos que su función, su objetivo, su deseo es realmente elucidar a Lacan, que ya desde que escuchamos esa función, entonces pensamos que también el acto lacaniano, la acción lacaniana, lo que hizo Lacan no es tan simple, no es tan sencillo de elucidar. Entonces él dedica hasta la fecha su vida finalmente a elucidar a Lacan, a permitirnos, digamos, comprender la relación Freud-Lacan, o sea, la relación de los dos primeros maestros, Freud, por supuesto, después Lacan. Este tercer tiempo es asumido por Jacques Alain Miller como para ayudarnos a comprender la vivencia del psicoanálisis de manera real, ¿no? Objetiva, ¿no? Vamos, histórica, social, pero también en términos clínicos y teóricos, ¿no? Entonces también por eso es un maestro fundamental, porque hay mucha gente que pues nace, de hecho nosotros nacemos ya en la época lacaniana, ¿no? No nos toca la experiencia de vivir el psicoanálisis sin Lacan. Nosotros, y todo el auditorio en ese sentido, todos nosotros nacimos ya en la época lacaniana. Seguimos estando en la época lacaniana y eso va a durar bastante tiempo aún. A pesar de que hay un tercer maestro, que es Miller, que finalmente está haciendo ese trabajo conjunto con todos nosotros de poder aprender ese lazo tan importante de Freud y de Lacan, de los primeros dos maestros, ¿no? Como para poder nosotros realmente ser psicoanalistas de nuestra época, ¿no? Congruentes con nuestra época, que implican estos antecedentes, Freud y Lacan, ¿no? Entonces es muy importante y mucha gente a veces empieza tal cual, empieza estudiando con el maestro actual, ¿no?
Empieza estudiando con Miller, con sus textos, Ujú. y después de ahí se puede ir algunas veces a Lacan, se puede ir a Freud, y, y así, en verdad, es, es así. A veces nosotros no estamos de acuerdo con ir directamente a la síntesis del tercer maestro, pero a propósito de la enseñanza del psicoanálisis, regresamos después de este corte. Muy bien, entonces continuamos con este tema. Decíamos, bueno, estos grandes maestros que tenemos en este campo del psicoanálisis, ¿no? Mencionamos al gran maestro Sigmund Freud, que es el inventor, pero también, digamos ahí que Freud es también un maestro para Lacan, ¿no? Pero que sí, en cierto sentido también ubicándonos un poco en esta otra posición, la posición, digamos, del alumno, de que el alumno de por sí tiene ahí, digamos, suponemos un deseo de saber, ¿no? Un deseo de saber que se va a dirigir pues a un maestro que lo oriente, ¿no? Uh-huh. Entonces pensaba también en esta cuestión de ese deseo de saber, donde puede empezar por ahí, por ejemplo, en este campo, ¿no? El saber sobre... Es cierto, por un lado es el deseo de saber como que clásico, típico, Ujú. ¿no? Entonces sí podemos irnos con el primer maestro, por así decir, Freud, el segundo maestro, que puede ser Lacan, o el tercer maestro, como decíamos ahorita, Miller, ¿no? Que nos hace, digamos, esta articulación entre Freud y Lacan más sencilla. Pero en el campo del psicoanálisis, lo dice, qué bueno que lo dices, porque por un lado, parte de ese deseo, el deseo de saber, puede dirigirse a los maestros, ¿no? Y entonces estudiar a Freud, estudiar a Lacan, estudiar a Miller, pero como se trata del psicoanálisis, también ese deseo se tiene que psicoanalizar. Entonces, Ujú. por un lado se lanza el deseo de saber hacia los maestros, hacia los grandes maestros, ¿no? Y por el otro lado se psicoanaliza ese deseo de saber en un psicoanálisis. O sea que por un lado está el maestro y por el otro lado está el psicoanalista en la formación, como dices, ¿no? Una persona que quiere estudiar psicoanálisis, que quiere ser psicoanalista, tiene esos dos pendientes, ¿no? Estudiar los textos de los grandes maestros de estos y por el otro lado estudiar o más bien analizar su propio deseo de saber en un psicoanálisis. Sí. Y junto con eso, pues su propia neurosis, sus fantasmas, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Sí, justo ese punto, ¿no? Donde iba, donde sí está ahí un deseo de saber, pero que ese deseo también es el que lo puede llevar, ¿no? Digamos, a una posición ya como analizante, ¿no? Donde ya está ahí en ese deseo de saber sobre su propio, digamos, Sobre su subjetividad, propio ¿no? deseo, Sobre ¿no? su Su propio propia deseo en subjetividad, que es lo que general. hace un psicoanálisis también, ¿no? Sí, entonces ya ahí nos También por eso a veces pasa que, y no siempre es así, de que empiezo a estudiar los textos y entonces por eso me psicoanalizo, sino a veces es al revés, gente que se psicoanaliza por circunstancias de la vida, ¿no? Empieza a psicoanalizarse y después empieza a estudiar los textos con los ujú. grandes maestros, ¿no? Los textos freudo-lacanianos, por así decir, ¿no? Y muchos de los que llegan al psicoanálisis es así, de los que llegan a estudiar y a convertirse en psicoanalistas, primero entraron a la clínica, al consultorio, ahí como cualquier persona que necesita un psicoanálisis, ¿no? O quiere un psicoanálisis. Y en la medida en que va experimentando esa vivencia a título personal, que eso es fundamental, se va, vamos a decirlo, se va apasionando, se va adentrando y a veces,
finalmente continúan esos estudios y esa formación para devenir psicoanalista, así fuera él un contador, un filósofo, un abogado, un médico, o un psicólogo, no importa. O sea, eso es otra de las cuestiones que tiene el psicoanálisis. No, la condición es estudiar los textos psicoanalíticos y psicoanalizarse. No importa que seas biólogo, médico o filósofo, eso se va a psicoanalizar. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué eres, o por qué cosas te llevaron a ser maestro, por ejemplo? Eso formará parte de tu psicoanálisis. ¿Por qué estudiaste filosofía? Eso formará parte de tu psicoanálisis, pero además tienes que estudiar los textos estrictamente psicoanalíticos. Y para eso no hay preparación. Es una entrada directa, pues, al campo. No es que estés mejor preparado si estudias filosofía, o si estudias psicología, o si estudias medicina. No, porque entramos a un campo nuevo, auténticamente nuevo, ¿no? Que es el psicoanálisis. Es la nueva creación del ser humano en el siglo XX, la más importante de todas. Y lo que hace Lacan es restaurar el filo. Él habla de eso, uno de sus objetivos en la fundación de su escuela es eso, es restaurar el filo cortante de la verdad psicoanalítica, dice él, que como que había perdido su filo justo porque no se había comprendido hasta la fecha. A veces algunos psicoanalistas pecan de inocentes o no sé si de ingenuos o de soberbios, pero pretenden no leer a Freud, eso es absurdo. O sea, pensar que Freud está superado Ujú. o que es obsoleto, en verdad es más que nada una defensa, es una resistencia al psicoanálisis mismo, ¿no? Hoy en día sigue sin asimilarse a Sigmund Freud. Por supuesto que sigue sin asimilarse a Jacques Lacan. Ujú. Y por eso me parece que Jacques Alain Miller que está bien puesto en su lugar, por así decir, de maestro, pero es maestro psicoanalista también, pero es un transmisor, como elucidador de Lacan, pero sigue haciendo falta luz, Freud y luz en Lacan, y nosotros por eso tenemos un programa así como este, porque uno de nuestros objetivos es seguir haciendo cultura psicoanalítica, cultura lacaniana en Zacatecas, que el ciudadano zacatecano tenga presente, ¿no?, que existe la obra freudiana, la obra lacaniana, la obra milleriana, este, porque esto es algo nuevo, que casi recién comienza, ¿no? Entonces, el mismo Freud decía, estamos todavía en pañales, vamos, el psicoanálisis es un bebé aún, que está creciendo, que es en la humanidad, pero al mismo tiempo tiene una función en la cultura fundamental, ¿no? Interpretar a la cultura, interpretar junto con eso al ser humano, interpretar a los psicoanalistas, es realmente una creación a la que nosotros en ese sentido, espacio lacaniano, estamos comprometidos aquí, para que hayan varios interesados, ¿no? Varios alumnos, estudiantes de psicoanálisis que se acerquen a nosotros, que se acerquen a la Asociación Mundial de Psicoanálisis eh, y que en su momento se conviertan en transmisores, en maestros, pero sobre todo en psicoanalistas que sigan teniendo presente el filo cortante de la verdad psicoanalítica, ¿no? Eso tan particular que tiene el psicoanálisis y que puede ser un poco subversivo, pero que es producto del ser humano de nuestra época, ¿no? Entonces, como dice el maestro Freud, un psicoanalista no puede estar ajeno a su época, es producto también de su época, y por eso nosotros somos lacanianos también en ese sentido, porque nacimos en la época lacaniana, lo sepamos o no, estamos afectados por eso, y no se diga que por el campo freudiano, ¿no? Claro.
Esa es la labor que también nos compromete aquí con todos ustedes. Radio Escucha, se nos acabó el tiempo el día de hoy y los invitamos a escucharnos y a participar la próxima semana. Gracias, Verónica Ruiz. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima.